Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a estudiar y leer primero el capítulo 35 de Génesis. Y luego veremos qué nos quiere decir Dios en este capítulo. Empecemos. Regreso de Jacob a Betel. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob lo llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lía, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamado Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez. Y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Muy bien, ¿qué nos quiere decir Dios en este capítulo? Primero, en Génesis 35, Dios le habla a Jacob y le ordena regresar a Betel, como resumen, el lugar donde antes había tenido un encuentro profundo con él.
Jacob obedece, pero antes le pide a su familia que quite los dioses ajenos y se purifique. Allí, Dios renueva su pacto con Jacob, confirma su nuevo nombre Israel y reafirma sus promesas. Entonces, en este capítulo vemos varias cosas importantes. Jacob vuelve al lugar donde Dios le habló por primera vez. Hay un llamado al arrepentimiento y dejar los ídolos. Dios reafirma su identidad y su promesa. También hay dolor. Muere Raquel, pero Dios sigue fiel. Este capítulo nos muestra que caminar con Dios incluye obediencia, limpieza espiritual, renovación y perseverancia aún en medio de la pérdida. Pero ¿qué debería significar Génesis 35 para nosotros el día de hoy? Este capítulo nos recuerda que la vida cristiana no es solo avanzar, sino regresar correctamente. Dios muchas veces nos llama a volver al lugar donde nuestra fe fue genuina, donde su voz fue clara y donde también nuestras prioridades estaban alineadas con Él. También nos enseña que no podemos caminar con Dios mientras guardamos ídolos ocultos. Los ídolos de hoy no siempre son figuras físicas, sino actitudes, dependencias, orgullos o miedos que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón. Finalmente, este capítulo Génesis 35 nos muestra que la fidelidad de Dios no depende de la ausencia de dolor. Aun cuando Jacob pierde a Raquel, Dios no se va, la promesa permanece. Tres metáforas para entender este mensaje. Primero, volver a Betel es como regresar al punto de partida cuando el GPS se desvió. Dios no nos grita ni nos abandona, simplemente nos dice, regresa por aquí. Segundo, quitar los ídolos es como limpiar una herida, antes de que sane. Quitar los ídolos es como limpiar una herida antes de que sane. Puede doler, pero es necesario para que Dios restaure correctamente. Finalmente, caminar con Dios es como seguir sembrando aún después de una tormenta. La pérdida no cancela la promesa. Dios sigue obrando debajo de la tierra. ¿Cómo aplicamos Génesis 35 a nuestra vida diaria? Examina tu corazón y pregúntate si hay algo ocupando el lugar de Dios. ¿Tienes algo en tu corazón ocupando el lugar de Dios? Regresa a la obediencia sencilla, incluso si ya llevas años en la fe. Confía en que Dios sigue siendo fiel, aun cuando atraviesas momentos difíciles. Recuerda que Dios no solo cambia circunstancias, también reafirma identidad. Oremos. Señor Dios, hoy escúchanos, Padre amado, tu llamado a volver a ti. Ayúdanos a soltar todo aquello que no te honra y a caminar como tus siervos, con un corazón limpio delante de tu presencia. Recuérdanos, Padre, quiénes somos en ti y renueva en nosotros la fe, aun cuando el camino incluya dolor. Padre perfecto, confiamos en que tus promesas siguen firmes y que tú no nos abandonas, Padre. Queremos vivir para glorificarte y mostrar al mundo quién eres tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este mensaje ha sido de tu bendición para tu vida, suscríbete al canal Conociendo a Dios, comparte este audio con alguien que lo necesite y sigamos creciendo juntos en la palabra. Bendiciones.